Ok, muy bien, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar a ver ahora la estructura microscópica del sistema genitourinario. En esta primera parte vamos a ver en sí de lo que está compuesto los riñones, y ya en la segunda clase vamos a ver un poco sobre la microscopía del sistema genital femenino y masculino, y también en esa clase vamos a ver la porción de la uretra y el urotelio. Como generalidades, pues como sabemos, el aparato urinario va a estar formado por dos riñones, los dos uréteres, la vejiga y la uretra, y los riñones van a producir la orina que va a transportarse a la vejiga, que va a funcionar como un contenedor, y posteriormente esta se va a vaciar hacia la uretra. También nos menciona un poco sobre las funciones de los riñones, dado que tiene múltiples funciones. Entre ellas se va a encargar de separar los productos de excreción del metabolismo, pero también las sustancias extrañas del organismo. También tiene una función muy importante en la regulación del volumen extracelular y la cantidad de agua en el organismo. También tiene bajo su control el equilibrio ácido-base y la concentración de la mayor parte de los líquidos del cuerpo. Por último, pero menos importante, también tiene una función endocrina, dado que va a secretar hormonas al torrente sanguíneo, es decir, la eritropoyetina, que va a formarse en los eritrocitos de la médula ósea, y también va a secretar la renina, que cuando veamos fisiología vamos a ver que tiene una función muy importante en la regulación de la presión arterial. También vamos a ver que los riñones van a componer un sistema en donde el producto final del trabajo de ese sistema va a ser la orina. Va a estar formada en sí por dos: un sistema filtrante que va a estar a cargo de los glomérulos, y estos van a través del proceso de filtración glomerular, van a producir un ultrafiltrado de plasma sanguíneo. Nos menciona que este filtrado tiene una composición similar al plasma, salvo en algunas proteínas que van a ser muy escasas. Y el sistema tubular va a estar a cargo de los túbulos proximal y distal, pero también de los túbulos colectores. ¿Y qué van a hacer estos? Pues bueno, van a reabsorber las sustancias de la luz tubular y van a secretar otras sustancias desde la sangre capilar hacia los túbulos. Es decir, va a haber una secreción tubular, y como había mencionado, el producto final de todo ese proceso va a ser la orina. Y ahora vamos a hablar un poquito de los riñones. Como sabemos, pues están en un número de 2. Nos menciona que tiene una forma de chícharo, de haba o de frijol, y están ubicados en la región peritoneal, por lo que es un órgano retroperitoneal. Nos menciona que cada riñón pesa aproximadamente 150 gramos, y en cuanto a la longitud, tiene aproximadamente 3 centímetros de espesor, 6 de ancho y aproximadamente 12 centímetros de longitud. Cada riñón va a estar rodeada por una cápsula de tejido conectivo que va a ser rico en colágeno denso. Posterior también vamos a encontrar un hilio renal que va a encontrarse en la parte media. El hilio renal como tal va a ser el lugar donde van a desembocar o van a empezar la arteria renal, la vena renal y también la pelvis renal, que va a formar la parte inicial o superior del uréter, y como podemos ver, pues esta se va a encontrar ensanchada. Después, hacia el interior del riñón vamos a encontrar en forma de cuña los senos renales. Estas van a estar formadas por un tejido conectivo laxo que va a ser rico en lípidos, y posteriormente estos se van a adentrar más hacia los riñones y van a ramificarse en cálices mayores,
esos cálices mayores están en cantidad de 2 a 3 por riñón y a su vez esos cálices mayores van a ramificarse o van a formar otros cálices menores que van a ser en números de 6 a 8 aproximadamente, pero es más frecuente encontrar que haya 8 o que se formen 8 cálices menores. Si nosotros cortáramos el riñón en un corte transversal, en un corte histológico lo encontraríamos de esta manera. En este caso, el riñón está pintado con hematoxilina y eosina y podemos identificar un poquito mejor cada una de sus partes, pero principalmente va a estar dividida en dos, en una corteza que va a rodear prácticamente a toda la médula y la médula va a ser la parte que está menos como pigmentada y que va a contener otras estructuras importantes. En sí, pues la corteza, como les dije, solo como va a proteger o va a rodear a la médula y la médula pues va a tener casi el doble de espesor que la corteza y podemos ver que va a estar compuesta por otras estructuras un poco más pequeñas. Entre ellas, unas estructuras que van a tener una forma de clavas, nos menciona el Geneser, que van a ser las pirámides renales. De hecho, aquí en esta parte, como que les dibujé cómo estarían en sí dividido las pirámides renales, porque en cada una de estas pues podemos ver que son médulas, pero en sí las pirámides renales aproximadamente así se ven en el dibujo, incluso aquí. Podemos ver que prácticamente son 3 por cada médula y estas pirámides renales van a estar separadas por las columnas renales, que se podrá apreciar un poquito más en este espacio. Aquí es un poquito más ancho, aquí un poquito más angosto, pero esas van a ser las columnas renales. Nos menciona también que cada pirámide renal va a desembocar, o más bien va a tener su ápice, que sería esta parte, hacia la región de la corteza, y la parte baja o la parte distal va a conectarse o va a estar contenida en un cáliz menor. Nos menciona también que la corteza va a tener un aspecto rojo y granulado, y también algo que es importante conocer es que aquí también se va a encontrar el área cribosa. El área cribosa, ¿qué va a ser? Pues va a ser el orificio donde va a abandonar la orina el riñón y va a estar formada por 250 orificios pequeños. Estas se van a encontrar en las puntas de las papilas, que serían estos, aproximadamente por aquí estaría. Otra forma de dividir el riñón sería en lóbulos. Nos menciona que los riñones va a estar formada, o más bien cada lóbulo va a estar formado por una pirámide renal y la sustancia cortical que lo rodea. Así que si nosotros sabemos que en cada pirámide que va a estar compuesta, como en cada cáliz menor, aproximadamente son 8 en el ser humano, entonces nos quiere decir que aproximadamente también vamos a encontrar 8 lóbulos en el humano. Otra estructura importante a conocer son los rayos medulares. Estas van a surgir desde cada pirámide y van a formar estriaciones que van a ser paralelas. Nos menciona también otra estructura que es el laberinto cortical, que va a estar contenido en cada lobulillo y va a estar formado también por el rayo medular que lo circunda. En la imagen podemos ver una fotomicrografía de la corteza renal, donde podemos observar la cápsula marcada con el número 1, que incluso aquí se las dividí. Un corpúsculo renal marcado con el número 2 y se los encerré aquí igual. Pero acá podemos ver otro corpúsculo y podemos ver una gran variedad de corpúsculos inmersos. Y marcado con el número 3 podemos ver rayos medulares. Aquí hay uno, pero aquí también hay otro. Aquí hay otro un poquito más pequeño. Pero así se vería en una fotomicrografía. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito más sobre los diferentes componentes del riñón. Doctora. Sí.
No entendí bien qué era la pirámide renal. Ah, bueno, voy. Muy bien. Las pirámides renales en sí van a estar inmersos dentro de la médula. De hecho, por eso aquí les puse como, o se las dividí. Si nos vamos en la imagen anterior, que es un poquito pues más gráfico, podemos ver que, por ejemplo, eso sería como parte de la médula, ¿no? Entonces, digamos que cada una de estas haces que vemos acá como de luz estaría formando o serían las pirámides renales. De hecho, forman parte en sí de cada una de las como médulas. Incluso si ustedes se dan cuenta aquí, eh, a ver, déjenme, voy a quitar, porque tapé algunos nombres para que no se vieran tan, y ahorita les voy a mostrar. Aquí está. Voy. Ok. De hecho, acá había tapado el nombre, ¿no? Por ejemplo, acá tiene señalado pirámides renales, pero si se dan cuenta, está señalando cada haz de luz. Entonces, digamos que cada uno de esos haces de luz que aparecen acá serían las pirámides renales. Que si se dan cuenta, viene o sale de cada cáliz menor. De hecho, es como que forma parte de una estructura, no es en sí una estructura única. Y se las dividí porque si se dan cuenta, esa sería parte de la médula. Y las pirámides renales se las puse así o se las dividí así porque realmente no se logra apreciar bien en este corte porque está dentro de la estructura, pero forma parte en sí de la médula. ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, pero no se alcanza a diferenciar mucho cuando está en histología, me parece, No, ¿no? sí, de hecho en un corte histológico no se logra apreciar bien. Quizás si utilizamos alguna micrografía con algún barrido electrónico podríamos distinguirlo, pero realmente no se logra apreciar bien en un corte histológico, porque, o sea, como aquí en esta imagen podemos ver que vamos a más bien apreciar bien la corteza y cada una de las médulas, pero no logramos apreciar otras estructuras más pequeñas, como en este caso las pirámides, incluso los cálices mayores acá no los podemos observar, porque digamos que el cáliz mayor en este corte va a estar tapado o cubierto por la médula. ¿Y en qué caso se podría ver o observar mejor las pirámides? En un corte en un corte de barrido, en una microscopía. De hecho, ahorita vamos a ver como un poco la teoría y vamos a ver un poquito de imagen, pero mi plan es que utilicemos alguna de las clases restantes. Ya ven que los lunes son 2 horas y no ocupamos 2 horas. Entonces vamos a ver un poquito de más de cortes histológicos para que puedan diferenciar entre cada una de las células de los componentes del riñón. ¿Sale? Voy a buscar uno de las pirámides a ver si encuentro. Sí, doctora. Bueno. Gracias, doctora. De nada. Ah, bueno, seguimos. Como como les había mencionado, o más bien en bibliografías pasadas, nos mencionaban, nos decían que la unidad funcional del riñón era la nefrona. Sin embargo, en bibliografías más recientes nos menciona que la unidad funcional del riñón como tal son los túbulos oriníferos que van a estar formados en sí por la nefrona, pero también por el conducto colector. Aproximadamente el riñón tiene 1.3 millones de túbulos uriníferos y estas van a constituir el parénquima renal. El parénquima renal en sí, ¿qué es? Es la corteza y la médula del riñón. Entonces, en la nefrona, ¿qué va a pasar? Pues bueno, va a ser la parte que va a encargarse de la producción de orina. Y nos menciona que igual son cosas totalmente diferentes porque cada uno de ellos tiene un origen diferente.
En este caso, la nefrona se va a desarrollar a través del blastema metanéfrico y el conducto colector va a originarse a través del botón uretral. En ese caso, el conducto colector va a encargarse de la producción, de la concentración, perdón, de la orina. Y ahorita vamos a ver cada uno de sus componentes. En sí, la nefrona va a estar formada por un corpúsculo renal y por todos los sistemas de los túbulos renales que la conforman. Cada nefrona va a comenzar con un extremo que va a estar ensanchado y va a ser el glomérulo. El glomérulo va a estar compuesto o va a estar rodeado más bien por una cápsula de Bowman que va a estar a su vez formada por dos tipos de capas, una capa parietal y una capa visceral. Nos mencionaba que en otras bibliografías, como tal, hasta la cápsula de Bowman era conocida como glomérulo, pero nos dice que anatómicamente está mal, ya que cada una de ellas son estructuras diferentes. En cuanto a los sistemas de túbulos renales, va a estar formada principalmente por dos, por el túbulo proximal y por el túbulo distal. Cada una de ellas va a estar formada por otras dos estructuras. El túbulo proximal va a estar formada por una parte recta o túbulo proximal recto, que también es llamado pars recta, y por un túbulo contorneado proximal o pars convoluta. Lo mismo el túbulo distal va a estar formada por una parte recta distal o convoluta distal o pars convoluta distal y por una parte recta o también llamada pars recta distal o por una parte contorneada o también llamada pars convoluta distal. Y ahorita vamos a igual ver cada una de ellas. Nos menciona también que podemos encontrar dos tipos de nefronas. ¿Y de qué va a depender? De dónde se encuentren, pero también del tipo de asa de Henle que tengan. De acuerdo a ello, podemos dividir a la nefrona en cortical y en yuxtaglomerulares. La nefrona cortical, su característica va a ser es que va a encontrarse en la parte externa de la corteza y va a tener asas de Henle cortas. Y esta, aunque va a encontrarse en la corteza principalmente, va a ocupar solo una pequeña parte de la médula. En cambio, las nefronas yuxtaglomerulares van a ocupar la parte profunda de la corteza. Aquí las asas de Henle y sus segmentos tubulares van a ser más largos y van a extenderse hacia un plano profundo de la pirámide. Si nos damos cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo de ellos y podemos ver que en la nefrona cortical sus asas de Henle van a ser cortas y en la yuxtaglomerular, que sería esta, las asas de Henle van a ser mucho más largas y van a ocupar prácticamente gran parte de la médula. Y esta división incluso va a ser o va a formar que se divida en sí las nefronas en otras dos como subdivisiones. En este caso, la zona externa y la zona interna. La zona interna también pues va a incluir a la papila del riñón. Ahora vamos a empezar a ver el corpúsculo renal. Nos mencionan que el corpúsculo renal va a representar la primera porción ensanchada del nefrón. Va a tener una forma redondeada y va a medir aproximadamente 200 micras de diámetro. Los corpúsculos solo se van a encontrar en la corteza. Y pues bueno, podemos ver que toda esta estructura en sí que aparece en la imagen va a ser el corpúsculo renal. Va a estar formada por un glomérulo que es la parte que podemos encontrar en la parte de en medio. Estos glomérulos van a estar rodeadas por una cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman en sí, que podemos ver aquí, va a estar formada o va a estar envuelta más bien en dos tipos de capas. En una capa externa, que va a ser la capa parietal, y en una capa interna, que va a ser la capa visceral, y que más adelante vamos a ver que va a contener a los podocitos.
También está formada por dos polos. El polo urinario, que va a conectarse con el túbulo contorneado distal, y va a ser esta parte donde va a salir la orina, y también está formada por un polo vascular. El polo vascular va a ser la parte donde van a tener entrada dos tipos de arterias. Va a tener entrada la arteria eferente, que va a estar también formada por otros tipos de células endoteliales, y vamos a ver que va a entrar, va a realizar un proceso dentro del glomérulo y va a tener su salida a través de la arteriola eferente. También es importante mencionar que va a ser a través del polo urinario, donde va a empezar todo el proceso de ultrafiltración que habíamos mencionado al principio, donde va a formarse el plasma. Acá tenemos otra imagen del glomérulo y podemos también ver cómo está dividido, y algo que les había mencionado, ¿no? Que el corpúsculo renal va a estar formada por la cápsula de Bowman, que la va a envolver, y por capilares glomerulares que van a estar cubiertos por la capa visceral. La cápsula de Bowman, como les había dicho, va a estar formada por dos capas: la parietal, que va a estar formada por epitelio plano simple, y la visceral, que va a formar una única capa de células parietales. Es importante igual recordar el proceso de ultrafiltración que les mencioné anteriormente, que va a tener lugar en las paredes de los capilares de glomérulo y en la capa visceral de la cápsula de Bowman, saliendo hacia el espacio urinario. Y aquí tenemos una imagen del corpúsculo renal. Del lado izquierdo podemos ver una fotomicrografía con una tensión de hematoxina y eosina. Acá sí les puse nombres. Marcado con el número 1 podemos ver todo el glomérulo, que, como habíamos mencionado, va a estar envuelta por una capa parietal o externa, que va a ser prácticamente toda esta luz blanca que vemos por aquí. También podemos observar, marcado con el número 3, el polo urinario, que prácticamente va a ser como o sea, de este lado va a ser como una estructura. De hecho, bueno, acá con el nombre lo tapé, pero es como en un espacio tubular donde vas a tener salida la orina y va a empezar el proceso de ultrafiltración. Y también podemos observar aquí los túbulos contorneados proximales, marcados con número 5, y los túbulos contorneados distales, marcados con el número 6. Y del lado derecho también hay otra imagen del corpúsculo renal, solo que aquí va a ser una micrografía. Acá no les puse nombre en los números porque se me iba a tapar las estructuras, pero podemos ver marcada con el número 1 la arteriola aferente, con el número 2 la arteriola eferente. Acuérdense que primero va a entrar al corpúsculo la arteriola aferente, va a entrar o va a sumergirse dentro del glomérulo y después va a tener su salida a través del polo vascular hacia la arteriola eferente. Marcada como número 3, aquí está el polo vascular. Podemos ver también los podocitos, la célula mensagial intraglomerular, marcada como el número 6, la capa parietal rodeando a el glomérulo. También podemos ver un poquito acá el túbulo contorneado proximal, y marcada con el número 10, aquí está la mácula densa, que vamos a ver igual más adelante. El glomérulo renal en sí, como vimos, forma parte del corpúsculo renal y va a estar formada por capilares. Esos capilares van a estar revestidos por células endoteliales que van a estar cubiertas también por una membrana basal, como podemos ver aquí en la imagen, capilar rodeada por una membrana basal, pero también estas van a encontrarse apoyadas en una estructura que se llama mesangio. Este mesangio va a estar constituido por otras células especiales
que van a denominarse células mensajiales intraglomerulares. Nos menciona que como dato de cada una de las estructuras, que el glomérulo renal va a ser en sí un ovillo que va a estar formado por 10 a 20 capilares, que en sí lo que van a hacer pues son divisiones de la arteria aferente. Acuérdense que de nueva cuenta la arteria aferente siempre es la que va a entrar primero y como vemos en esos capilares va a haber también un proceso que cuando vemos fisiología lo vamos a ver y después de realizar ese proceso va a salir hacia la arteriola eferente. Las células endoteliales como característica es que van a presentar unas fenestras de 70 a 90 nanómetros y van a tener una forma muy aplanada excepto en el núcleo de estas células endoteliales. En cuanto a las mesangio, como vimos en sí, va a ser una estructura que va a estar compuesta por las células mensajiales intraglomerulares y las células mensajiales intraglomerulares como características van a tener que sus núcleos van a ser oscuros y van a tener núcleos mucho más grandes que las de las células endoteliales. Nos menciona que estas, sus funciones no son del todo conocidas, pero se cree que van a participar en la fagocitosis de la lámina basal. También se cree que aportan un soporte a los capilares glomerulares y que la contracción de estas pues, va a ayudar a regular el flujo sanguíneo a través de los capilares que entran ahí o que se contienen ahí. Y aquí les tengo puesta una, o más bien dos imágenes. La que se encuentra del lado derecho es una fotomicrografía de la corteza renal que está teñida con una función que se llama PAS, o más bien es PAS por sus siglas en inglés. Y acá podemos ver los componentes de la membrana basal del glomérulo. Aquí está la membrana basal glomerular marcada con número 1. Podemos ver el laberinto cortical, que es una compuesto igual del riñón que habíamos visto también al principio. Y acá podemos ver un corpúsculo también. Este es un corpúsculo. Y aquí tiene señalado la capa parietal, que va a ser la capa igual externa. Y del lado izquierdo podemos encontrar una micrografía de una célula mensajial intraglomerular, donde podemos apreciar un poquito más sus componentes. Aquí en el centro podemos ver su núcleo. Marcado con el número 2 podemos ver aquí su citoplasma. Aquí la matriz mesangial, la lámina basal marcada con el número 4, que sería toda esa estructura. Un capilar fenestrado que se encuentra en la parte inferior izquierda y marcada con el número 7 encontramos el espacio urinario que podemos ver que va rodeando un podocito que está marcado con el número 6. También vamos a hablar como un poquito más específico de los podocitos. En sí, los podocitos van a ser células especiales que van a estar formadas de epitelio y que van a formar parte de la cápsula, de la capa visceral de la cápsula de Bowman, como habíamos visto. La característica que van a tener estas células es que van a ser grandes, largas y se van a ramificar y esas ramificaciones van a relacionarse con la superficie del endotelio capilar. Esos podocitos van a tener unas prolongaciones citoplasmáticas, pero estas prolongaciones no van a adherirse con firmeza a su superficie. En lugar de ello, lo que va a pasar es que van a subdividirse, por decirlo así. Esto va a ser en dos, en prolongaciones o podocitos primarios, y estos a su vez van a dar origen a múltiples prolongaciones secundarias que también son conocidas como pedicelos. Aquí podemos en la imagen verlo. Este es el corpúsculo, ¿no? Aquí podemos ver el corpúsculo, el glomérulo. Acuérdense que los podocitos se van a encontrar en la capa visceral de la cápsula de Bowman. Y aquí tenemos como un acercamiento del podocito. Entonces, todo esto va a ser el podocito. Aquí está marcado el pedicelo, que serían las prolongaciones secundarias, que van a ser prácticamente estas salidas, ¿no?
Entonces, todo esto que se encontraría en el medio como tal serían las prolongaciones primarias. Prolongaciones secundarias o pedicelos. Nos menciona también que estos pedicelos van a ordenarse en otras o van a envolverse con otras pedicelos adyacentes a estas. Y dentro de estas estructuras van a encontrarse otros espacios estrechos que van a estar formados o van a medir unos 20 a 40 nanómetros de ancho, que van a ser las hendiduras de filtración que podemos encontrar aquí. Estas hendiduras de filtración van a formar una especie de ranuras que van a contener un material membranoso que va a estar formada por proteínas y que se va a extender en el borde de la otra ranura, y eso se le va a conocer como diafragma de la hendidura de filtración. Y esta membrana o esta barrera va a participar en la barrera de filtración, que también vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí les tengo imágenes de los podocitos. En el lado derecho podemos ver una micrografía del glomérulo renal, donde podemos ver marcadas con número 1 a los podocitos. Con número 2 podemos ver las prolongaciones primarias, que como les dije es la primera conexión o división de los podocitos, y estos a su vez se van a subdividir en prolongaciones secundarias, que podemos verlo aquí marcado con el número 3, que pues son los pedicelos propiamente dichos, que podemos ver que son como unas columnitas un poquito más chiquitas. Entonces esos también serían pedicelos. Estos también serían prolongaciones primarias, podocitos, y podemos ver acá una gran cantidad de podocitos. Y del lado izquierdo podemos ver una micrografía que nos va a ilustrar más que nada los núcleos de los podocitos, que en este caso, o más bien lo que nos interesa ver, pues son los núcleos, porque estamos viendo podocitos, pero podemos observar otras estructuras, como el espacio urinario, que se encuentra aquí marcado con el número 8, eritrocitos marcados con el número 7. También podemos ver una célula endotelial de este lado, pero pues en este caso, todo lo que está contenido aquí sería el podocito. Aquí está su núcleo y su citoplasma. También otra estructura que vamos a ver como por separado va a ser la membrana basal glomerular. Esta en sí va a estar formada por una lámina basal glomerular que va a tener la característica que va a ser pues gruesa, y esta lámina lo que va a hacer es que va a separar a los pedículos de los podocitos del endotelio. Esta va a medir aproximadamente unos 300 nanómetros en adultos, pero también nos menciona que en ciertas patologías esta lámina se va a ver engrosada. Ejemplo de ello, pues en la diabetes. Mediante microscopía nos menciona que podremos ver que esta lámina va a estar formada por 3 tipos de capas. La primera es la lámina densa, que va a estar compuesta por un reticulado de colágeno tipo 4, laminina y una gran cantidad de paransulfato. Y a su vez, esta lámina densa va a estar formada por otras 2 capas un poquito más claras, que van a ser la lámina rara interna y la lámina rara externa. Esas 2 láminas raras van a estar compuestas principalmente por paransulfato. Y pues va a ser aquí en la lámina basal, donde va a verse un recambio de podocitos y las células endoteliales de los capilares, y estas van a contribuir en la degradación de ciertas sustancias también. Y aquí pues podemos ver un poquito de la membrana basal glomerular, que se va a encontrar aquí. En cuanto a la barrera de filtración, pues ¿qué va a hacer? Pues va a ser una barrera tisular que va a actuar como filtro en la formación del ultrafiltrado de plasma. Esta va a separar a la sangre de los capilares glomerulares que vamos a encontrar en el espacio capsular.
Nos menciona también que esta barrera va a formarse por 3 estructuras principales, por el endotelio capilar, por la lámina basal y por las ranuras de filtración. Nos menciona que la separación, el filtrado que va a darse en estas estructuras va a deberse, o más bien se ha visto que va a depender principalmente de 3 componentes. Del tamaño que tengan las moléculas, dado que aquellas moléculas que midan 4 nanómetros y tengan pesos moleculares inferiores a 10.000 moléculas van a tener la capacidad de pasar libremente a través de esta barrera de filtración, en comparación de aquellas moléculas que midan más de 8 nanómetros y que tengan más de ese peso, van a ser más fácilmente retenidas, no van a pasar. También otro componente importante que va a participar va a ser la carga, ya que se ha encontrado que aquellas moléculas que tengan una carga negativa van a pasar con mayor dificultad en comparación de aquellas moléculas que tengan una carga negativa que van a tener una mayor facilidad a atravesar esta barrera de filtración. Y en cuanto a su forma, pues se ha encontrado que las moléculas que tengan una forma alargada van a tener la capacidad de atravesar la barrera de filtración con facilidad en comparación de aquellas moléculas que tengan una forma globular o redonda, van a pasar con mayor dificultad. No quiere decir que no van a pasar, pero pues les va a costar un poco más de trabajo atravesar esta barrera de filtración. Otra de los puntos importantes o términos importantes a recordar va a ser la presión efectiva. La presión efectiva que va a efectuarse en la barrera de filtración, pues va a ser la fuerza con la que va a actuar el proceso de ultrafiltrado, que en sí es la diferencia de la presión entre la sangre de los capilares glomerulares y la presión hidrostática en el espacio capsular. En sí, pues esta va a ser de 10 milímetros de mercurio. También nos menciona que el filtrado glomerular total para ambos riñones va a ser aproximadamente de 125 mililitros por minuto, pero de estos 125 mililitros, 124 se van a reabsorber en los túbulos, por lo que por día aproximadamente se van a producir 1.500 mililitros, ya que si nosotros sabemos que 124 se van a reabsorber, pues en sí lo que se va a producir de orina va a ser 1 mililitro por minuto. Ahora vamos a hablar un poquito más de los diferentes túbulos que forman la unidad funcional. En este caso vamos a ver primero los túbulos proximales. En este caso también es importante recordar que los túbulos proximales, ¿de dónde se van a originar? En el polo urinario. Recuerden que a través del polo urinario y la porción principal o la primera porción del túbulo proximal es donde va a tener o va a empezar el proceso de ultrafiltrado. Aquí vamos a poder encontrar que el túbulo proximal va a estar formado por epitelio cúbico simple, y ese túbulo va a medir aproximadamente unos 60 micrómetros de diámetro por unos 14 micrómetros de longitud. Y el túbulo proximal va a estar formado principalmente por el túbulo contorneado proximal, por un túbulo recto proximal, y este túbulo recto va a formar parte del asa de Henle. También es importante recordar que va a ser el túbulo proximal la porción más larga del riñón. En cuanto al túbulo contorneado proximal, que podemos verlo en esta imagen, que acuérdense que también es llamada pars convoluta proximal, pues su nombre va a deberse a la forma que ésta tiene y va a conectarse con el corpúsculo renal pues a través del polo urinario. La pars convoluta va a tener la característica que solo se va a encontrar en la corteza, y las células que van a formar estas estructuras van a tener la característica de ser cúbicas y van a estar revestidas por un citoplasma acidófilo. También va a encontrarse que su núcleo va a ser esférico
y va a poseer diferentes células que van a participar en la absorción y el transporte de líquidos. Entre ellas, la más importante, o más bien la más característica, es el famoso borde en cepillo, que ¿qué van a hacer? Pues van a ser microvellosidades largas que van a encontrarse pues densamente empaquetadas y como vimos, pues van a participar esta más que nada en la absorción de ciertos líquidos. Va a ser en esta parte del túbulo proximal, donde van a reabsorberse alrededor del 70% del agua y de los iones sodio del filtrado glomerular. Aquí podemos ver una fotomicrografía de la corteza renal del lado izquierdo, donde podemos ver al glomérulo renal, que nuevamente podemos observar que va a estar rodeada por una cápsula de Bowman, pero acá podemos observar marcadas con el número 5 los túbulos contorneados proximales y marcadas con el número 6 los túbulos contorneados distales que vamos a ver más adelante. Y del lado derecho podemos ver una micrografía del glomérulo, donde vamos a observar el polo urinario, el glomérulo aquí. Y también podemos observar los túbulos contorneados proximales y los distales. De hecho, este tipo de corte, o más bien ese tipo de tinción o de estudio, es donde incluso podríamos observar a las pirámides renales, porque como ven es un corte un poquito más específico y quizás podría encontrar una imagen así donde podríamos distinguir un poquito mejor las pirámides renales. Y aquí les puse una imagen del borde del cepillo que está en el Geneser. Acá se puede observar bien las microvellosidades. En sí el borde del cepillo sería todo esto, pero lo característico o que le va a dar la capacidad de reabsorción van a ser las microvellosidades. Sin embargo, también podemos observar que está formada por otro tipo de estructuras como los lisosomas o las vacuolas, que van a encontrarse localizadas en el citoplasma apical, es decir, en el citoplasma que hay que encontrarse en la parte superior, pero también podemos ver que va a estar formada por mitocondrias y estas mitocondrias van a formar en sí un estriado vertical en la porción basal, es decir, en la porción baja del borde en cepillo. También, como vimos, el túbulo proximal va a estar formada también por una pars recta o túbulo recto proximal. También va a ser conocida como la rama descendente del asa de Henle, es decir, va a formar a la primera parte del asa de Henle. Esta va a medir aproximadamente unos 15 a 20 micrómetros y va a estar compuesta por células epiteliales que van a ser escamosas y van a tener un núcleo alargado. En este caso, y a diferencia del túbulo contorneado proximal, que como vimos va a darse la mayor reabsorción de agua, esta parte del túbulo va a tener escasas microvellosidades y también escasos componentes que participan en la reabsorción de las sustancias. Y aquí pues las células que van a encontrarse en el citoplasma pues no van a ser muy abundantes, van a tener incluso escasos organelos. Y también vamos a ver el asa de Henle, que va a estar formada por 4 partes principales. Más adelante incluso vamos a ver, o más bien, el asa de Henle como tal, o propiamente dicho, el asa de Henle es el segmento delgado. Sin embargo, todos los túbulos proximales que se encuentran en el riñón, cierta parte de ellos van a estar formando el asa de Henle. Por ejemplo, el extremo descendente delgado que mencioné en la imagen va a ser el túbulo recto proximal. El segmento delgado entonces sería el asa de Henle propiamente dicho, pero aquí el extremo ascendente delgado del asa de Henle también forma parte del túbulo distal, que sería el segmento recto del túbulo distal. Y vamos a ver que aquí va a formar un extremo ascendente grueso que en sí va a terminar formando o parte del túbulo contorneado distal, que aquí no se aprecia tanto como la forma contorneada,
pero va a terminar formando el túbulo distal. Entonces, en sí, digamos que el asa de Henle va a estar formada por ciertas partes o ramificaciones de ambos túbulos, tanto proximales como distales. Nos menciona que aparte de estar formada por estas 4 partes principales, las células que la van a conformar son muy diferentes y en sí no se conoce bien cada una de las características de ellas, solo que está formada por células diversas. También, como les había dicho, el segmento delgado del asa de Henle pues va a tener diferentes tamaños y como vimos en las partes de los tipos de nefronas, dependiendo del tamaño que tenga esta parte del asa de Henle, va a ser el tipo de nefrona que va a estar o que va a estar compuesta. Como vimos, en las nefronas corticales, el segmento delgado o el asa de Henle va a ser más corta y pues va a medir unos 1 a 2 milímetros, perdón. Y en las nefronas yuxtaglomerulares, esta parte del segmento del asa de Henle va a ser un poquito más largo y va a medir de 9 a 10 milímetros. También es importante saber que el segmento descendente del asa de Henle va a ser muy permeable al agua, pero no van a ser tan permeable a otros solutos como el cloruro de sodio o la urea, en comparación del segmento delgado ascendente del asa de Henle, que va a ser muy permeable al cloruro de sodio, aunque va a ser casi impermeable al agua. Y pues va a ser el asa de Henle, donde aproximadamente se va a reabsorber el 15% del agua filtrada y el 25% del cloruro de sodio, del potasio, del calcio y del bicarbonato. Y aquí les tengo un corte histológico del riñón humano, donde podemos observar a la médula renal y acá podemos ver al túbulo recto proximal, que va a ser prácticamente toda esta estructura, y podemos ver acá en el centro su núcleo, que va a tener un poquito más como de forma en comparación del túbulo recto distal, en el cual las células que lo conforman van a ser un poquito más delgadas y va a tener un núcleo un poquito más profundo. También el otro componente de los túbulos van a ser los túbulos distales y estos en sí van a estar formados por tres partes. Su parte recta o pars recta, por una mácula densa y por una pars convoluta o contorneada distal. La pars recta va a formar parte del asa de Henle y aquí el citoplasma que va a estar compuesto va a ser un poquito más acidófilo. Y en su superficie vamos a ver que las microvillosidades que se encuentran, además de que van a ser escasas, también van a ser cortas. En cuanto a la mácula densa, cuando veamos fisiología vamos a ver que tiene una función importante en la filtración. Va a estar formada por una placa alargada que va a contener células del túbulo distal y que van en su transición de la pars hacia el mesangio. Vamos a ver que va a encontrarse un cambio muy importante. En cuanto a la pars convoluta, esta va a estar o va a surgir desde la mácula densa hasta el túbulo colector. Va a encontrarse que la parte contorneada distal va a ser un poquito más corta que la contorneada proximal. Sin embargo, su núcleo va a ser más acidófilo y aquí no va a haber borde en cepillo. Las células que van a formar esa pars van a contener un núcleo localizado en la zona apical. De hecho, en la imagen anterior podemos ver que va a estar un poquito más, se va a entender un poquito más o va a estar un poquito más grande que la del recto proximal, su núcleo. En cuanto a los túbulos colectores, pues van a comenzar en el laberinto cortical y van a representar segmentos cortos que van a conectarse a numerosas nefronas y van a terminar uniéndose en el conducto o túbulo colector.
Los conductos colectores van a tener aproximadamente una longitud de 20 milímetros y esta a su vez, por su tamaño y para su mejor estudio, podemos dividirlo en tres: en cortical, medular y papilar. Sin embargo, de todas las partes de los conductos colectores, digamos que el más importante va a ser la cortical, debido a que vamos a encontrar aquí células bastante importantes y especiales. La parte cortical de los conductos colectores va a estar formada por epitelio cúbico simple y, como les había mencionado, va a estar formada por otros dos tipos de células: las células principales o claras y las células intercaladas u oscuras. Las células principales van a tener un núcleo ovalado que van a localizarse en su centro. Aquí el citoplasma va a ser un poquito más pálido, así que en los cortes los vamos a ver que están entre gris y blanco, y no van a tener tantas mitocondrias. Y aunque van a tener microvellosidades, esas van a ser cortas y no van a ser abundantes. En este sitio va a tener lugar la concentración de orina, por lo que va a estar dada por la aquaporina. Y también vamos a ver que cuando entra en contacto con la hormona antidiurética, pues va a aumentar la permeabilidad de los conductos colectores al agua, por lo que es importante recordar que va a ser en esta parte de los conductos colectores donde se va a concentrar la orina. Y por otro lado están las células, ¿sí? Perdón que la interrumpa, pero bueno, mencionó que se veía una diferencia de coloración entre, ajá, pero se ve igual que, por ejemplo, en el cerebro la materia gris y la materia blanca. No, de hecho, en las células claras se ve prácticamente blanco. Blanco, blanco, blanco. De hecho, cuando les muestre cortes de los conductos colectores, no sé si les puse uno aquí. Ah, bueno, ahorita lo vemos. De los túbulos colectores. Ahora voy a enseñar a cómo poder diferenciar entre uno y otro, pero sí se ve diferente. Ok, muchas gracias. De nada. En cuanto a las células intercaladas u oscuras, estas van a ser un poquito más escasas. De hecho, esa va a ser igual una de las formas más importantes de poder diferenciarlos, porque cuando veamos los conductos colectores, vamos a ver que gran parte de las células que se encuentran ahí van a ser claras, y pues las intercaladas van a ser mucho menos abundantes. Sin embargo, acá su núcleo va a ser esférico y va a presentar numerosas mitocondrias y también vesículas. La importancia de las células intercaladas va a estar dada porque a su vez esta va a estar formada por otros dos tipos de célula: las células alfa y las células beta. Las células alfa van a tener una función muy importante en la secreción de hidrógeno, y las células beta van a tener una función también importante en la secreción de bicarbonato. Por ejemplo, en este corte podemos ver a los túbulos colectores en un corte longitudinal. Y aquí podemos observar que van a ser túbulos colectores. ¿Cuáles creen que sean? ¿Me parecen los distales? Van a ser la parte cortical. Aquí vamos a encontrar unas células claras. Por ejemplo, acuérdense que aparte que el núcleo de las células claras, que prácticamente todo igual eso va a ser un núcleo, va a ser mucho más claro. Y aquí más chiquitos podemos encontrar otras partes de los túbulos colectores, donde los núcleos van a ser un poquito más chiquitos. En este caso, serían las células intercaladas oscuras. Van a ser mucho más chiquitos, van a tener núcleos un poquito mucho más pequeños. Pero esos son células claras, túbulos colectores, los dos. Ay, eso sería todo, no sé si tienen alguna duda. Creo que no, doctora. Ay. Les digo, yo creo que en la clase de lunes, bueno, si da tiempo, les voy a pasar cortes histológicos y vamos a revisar cortes histológicos para que ustedes aprendan a diferenciar cada una de esas células, porque muchas se parecen.
Por ejemplo, en el glomérulo nos dimos cuenta que está bastante entendible, o sea, se aprecia bien el glomérulo con sus capas parietales. Las capas discales no tanto, pero sí la capa parietal. Pero cuando se trata, por ejemplo, de los túbulos, sí es un poquito más confuso porque casi todos los túbulos están formados por una misma, no una misma, sino tienen la misma, las células, sus capas van a ser prácticamente cúbicas de todas. ¿En qué van a variar? Van a variar en el tamaño de su núcleo y muchas veces también en su citoplasma. ¿Sale? Entonces yo creo que en las siguientes clases vamos a revisar un poquito de cortes histológicos del riñón. ¿Sale? Ok, doctora, sí vi. Mencionó que el lunes, ¿verdad? Sí, yo creo que en la segunda hora, una media hora, vamos a empezar a revisar cortes. En la siguiente clase teórica vamos a ver microscopía de los genitales. Creo que no es tan extenso como pero por ejemplo, las siguientes dos clases prácticas, yo creo que una hora, una media hora, vamos a revisar cortes renales y de las últimas dos clases vamos a revisar cortes en genitales o de los genitales, porque también tienen células bastante importantes ahí. Entonces yo creo que vamos a complementarlo de esa aprendan a distinguir cada una de las células en los cortes histológicos. De acuerdo, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Doctor, Sí. yo doctora, es que hace ratito le mandé un mensaje a usted, porque vi, bueno, pasó lista, me imagino que pasó lista y no No he está. pasado lista, no he pasado lista. Ah, ok, doctora. Sí, De hecho, acabo de verlo, no te preocupes. Sí, ahorita ya va a pasar lista rápido porque ya está casi la hora. A ver. Agüero Espinosa. Agüero Espinosa. Aguilar Macías. presente. Aguilar Maldonado. Presente, doctora. Aguirre Vargas. Presente, doctora. Ángeles Galicia. Presente, doctora. Cabrera Torres. Presente, doctora. Constantino González. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Cortés Camacho. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. De Luna Vega. Presente, doctora. De Lucio Hernández. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Estrada Sandoval. Presente, doctora. Franco Coria. Franco Coria. ¿Dónde está? Fuentes Meléndez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Hernández Aguilar. Presente, buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Hernández García. Doctora, Hey. soy Franco Coria, solo que en vez de presionar el micrófono, presioné el de colgar la llamada. Ok. Listo. Presente, doctora. Joemi, ¿verdad? Sí. Hernández González. Presente, doctora. Jiménez Álvarez. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Leiva Ávila. Presente, doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. López Reyes. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. López Vélez. Presente, doctora. Luis Pichardo. Presente, doctora. Martel Gutiérrez. Martel Gutiérrez. Aquí, doctora. Martínez Fuentes. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Pérez Morales. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Prado. Ramos Prado. ¿Dónde está? Reyes Aguilar. Presente. Rosales Tenorio. Presente, doctora. Salazar Martínez. Presente. Teurel Rostand. Presente. Torres de Paz. Presente. Zaragoza Domínguez. Presente. Ok, muy bien. Entonces, sí, dime. Perdón, soy Manuel Agüero.
Abuelo Espinosa. Me levanté un momento. Ya te puse falta, no es cierto. Ah, Ya no, te puse tu gracias. asistencia. Gracias, doctora. De nada, muy bien. Entonces, nos vemos el lunes. Y de todos modos, sí lean, o revisen cortes histológicos, ¿sale? Para que lo revisemos juntos. Lo vamos a ver, yo creo que en una media hora, la última hora de la clase de lunes, ¿sale? Sí, doctora. Ok, Bien. doctora. Nos vemos. Pasen Adiós, bonito fin de doctora. semana. Hasta luego. ¿Ya reprobó a Manuel, doctora? Gracias, doctora. ¡Ah! ¡Cállate! Sí, ya tiene como 3 faltas. ¡Ah! Y